Estamos aquí para hablar sobre la iglesia y debemos ver las escrituras para ver lo que dice la escritura acerca de la iglesia. No vamos a ver el último DVD o el último libro que se ha publicado. Vamos a la palabra de Dios, que es eterna y no cambia. Así que vamos a examinar varias escrituras clave, ya que revelan la perspectiva de Dios con respecto a la iglesia. Y vamos a hablar sobre 3 características importantes de la iglesia. Vamos a hablar sobre la naturaleza de la iglesia, sobre el propósito de la iglesia y sobre el mensaje de la iglesia. Ahora, cuando estudia las escrituras, hay un principio importante que comienza a emerger. Cuando regresa hasta Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó cada porción de cada día y cada uno debía reproducirse según su propia clase. Vemos este patrón emergiendo incluso en la habilidad creativa de Dios. Después en Éxodo capítulos 25 y 26 vemos cómo Dios manda a Moisés con mucha claridad: haz todas las cosas según el patrón que te he revelado a ti. No hagas nada diferente. Puedes tener una gran idea o una forma de acortar las cosas o hacerlo diferente o más emocionante o agradable para las personas o más fácil para ti, pero no lo hagas. Haz todas las cosas según el patrón que te he revelado. Y creo que cuando llegamos al Nuevo Testamento, nuevamente vemos a Dios trazando un patrón de cómo la iglesia debe vivir, relacionarse y existir dentro de nuestro mundo. Y esto es fundamental para entender de que la iglesia no es nuestra para experimentar o de hacer lo que queremos o hacer lo que complace a otras personas. La iglesia es un regalo que nos ha dado y que debemos llevar como administradores, como líderes, para servir a Dios y por lo tanto para servir a su pueblo. Quiero que demos un vistazo a las características que están involucradas en la comprensión de la perspectiva de Dios sobre la iglesia. Hagamos eso observando la naturaleza de la iglesia. En primer lugar, veamos la palabra iglesia. Veamos lo que significa. La palabra griega actual con la que se escribió el Nuevo Testamento fue escrita en griego. La palabra para iglesia es eklesia y es una palabra muy singular que tiene una larga historia, incluso fuera de la Biblia. El uso griego de la palabra eclesia designaba una asamblea. Podría ser una asamblea organizada o podría ser una mafia ingobernable, pero se usó para indicar un grupo de personas que se habían reunido. Esa es la palabra eclesia. En el Antiguo Testamento, que fue escrito en griego, la llamamos la Septuaginta. Es la traducción griega del Antiguo Testamento que fue escrito originalmente en hebreo. Esa palabra, eclesia, llegó a significar la congregación de Israel en el desierto. En otras palabras, no fue siempre una mafia ingobernable, aunque a veces lo fue. Pero era el pueblo de Dios. Dios los escogió y los llamó de la esclavitud y los llamó para sí mismo. Ahora llegamos al uso de la palabra eclesia en el Nuevo Testamento. Simplemente significa una asamblea convocada, pero no solo es una asamblea convocada, sino que implica que esa asamblea tiene un propósito muy especial. Hay realmente 2 partes en el significado de eclesia en el Nuevo Testamento. Primero, somos llamados a salir. Hemos sido llamados a salir fuera del mundo, del pecado y de la oscuridad, a una nueva relación con Dios. Cuando estaba en el mundo, cuando no conocía a Jesús como su Salvador, Dios era su juez. Pero cuando viene a Jesús en fe, Dios se convierte en su Padre. Un Padre amoroso. Nuestra relación con Dios, el Creador del universo, cambia cuando salimos del pecado y entramos en relación con Él por la fe en Cristo. También significa que somos llamados a un nuevo tipo de comunidad. No solo somos llamados a salir del mundo, también somos llamados a una comunidad de personas
que aman a Jesús como su Salvador, que están comprometidos con Él y están comprometidos a vivir ese estilo de vida de ser su discípulo. Puede leer sobre esto en la palabra de Dios casi en todos los libros del Nuevo Testamento, particularmente en Efesios 2, versículos 19 al 20. Pero no solo hemos sido llamados a una nueva relación con Dios, a una nueva relación con personas que son llamadas a salir del mundo, que han llegado a la fe en Cristo, pero también somos llamados hacia una nueva relación con el mundo. No solo somos llamados a salir del mundo y llamados a una comunidad con Cristo, pero como dije antes, somos una asamblea convocada con propósito. Y ese propósito es que tenemos una nueva relación con el mundo. No somos del mundo, no vivimos como el mundo, no hablamos como el mundo, no actuamos como el mundo, no pensamos como él. Pero Dios nos envía de vuelta al mundo con el mensaje de la verdad de la salvación por la fe en Cristo. Así que no hemos sido llamados a escondernos del mundo y asustarnos y huir de todas las cosas malas del mundo. No, somos llamados a salir del mundo transformados por la presencia de Jesús en nosotros a través de la salvación y luego somos enviados de regreso al mundo como embajadores de Cristo. ¡Aleluya! Somos llamados a salir y tenemos la misión de regresar al mundo con el mensaje de la verdad. ¿No es maravilloso? Concentrémonos específicamente en el entendimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento y cómo usa esa palabra. Y usa esa palabra en 4 contextos. Número 1, cuando el Nuevo Testamento usa la palabra iglesia, se refiere al cuerpo universal de Cristo. En otras palabras, todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos. Mateo 16, 18, Hebreos 12, 23, se refieren a todos aquellos que han nacido de nuevo y registrados en el cielo. Y cuando hablamos de los creyentes en Cristo, hablamos de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo y se han convertido en seguidores de Cristo. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo soy cristiano, pero no saben nada acerca de eso. En muchos países del oeste, la gente dice, bueno, soy cristiano porque piensan que no soy musulmán, no soy budista, no soy hindú, entonces debo ser cristiano. Bueno, cuando la Biblia se refiere a esa palabra iglesia, se refiere a aquellos que verdaderamente tienen fe en Cristo, fe personal en Cristo y son seguidores suyos. La segunda forma en que se usa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia local, con lo cual estamos muy familiarizados, compuesta de seguidores de Cristo identificados con un solo grupo adorando en una propiedad. Hechos 14, versículos 23 y 27, Romanos 16, 1 y Colosenses 4, 16. Todos usan iglesia en ese punto de referencia. Número 3. Las iglesias colectivas consideradas y dirigidas como una sola iglesia. En otras palabras, muchas iglesias se mencionan en las Escrituras como la iglesia. Hechos 9:31, 1 Corintios 10:32 y 1 Corintios 15:9, 1 de Timoteo 3:15. Y la cuarta forma en que se usa iglesia en el Nuevo Testamento es para indicar a las iglesias locales a que actúen en concierto, haciendo algo juntas. En otras palabras, comunidades de fe que son esencialmente independientes, funcionando por sí mismas, pero que todavía actúan juntas y que siguen el liderazgo apostólico. Hechos 14:23 y Hechos capítulo 15, Romanos 16:4, 1 Corintios 16:19, Tito 1:5. Todos estos pasajes indican que las iglesias se unen para hacer algo juntos, ya sea para cuidar a los pobres o enviar apóstoles a un área nueva, para llevar una ofrenda, para apoyar a los creyentes en otra ciudad. Vemos en Romanos capítulo 16:4 al que me referí, Pablo se refiere a las iglesias de los gentiles. Diré algo sobre esto por un momento. En el Nuevo Testamento no hay indicios de que haya denominaciones. La única indicación que tenemos de grupos de iglesias son aquellas que están ubicadas geográficamente en un área o por razones culturales o lingüísticas se relacionan entre sí y no con algún otro grupo. No tenemos indicaciones de denominaciones.
pero creo que es fundamental para nuestro entendimiento que veamos a la iglesia desde la perspectiva de Dios, que la iglesia no es una organización denominacional, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es solo un conjunto de creencias teológicas, la iglesia es acerca de personas, personas que se han unido con la fe en Cristo.